Flores y con mis compañeros Laura Marcela Heredia, Brian Steven Forero y Giancarlos Gaviria vamos a dar desarrollo a los componentes del manejo integrado de plagas. A continuación, mi compañera Laura. Cordial saludo. Bueno, ¿qué es el manejo integrado de plagas? Es una estrategia que combina diferentes métodos de control para mantener las plagas en niveles que no causen daños económicos al cultivo, reduciendo así el uso de pesticidas químicos y protegiendo el ambiente, la salud humana y los organismos benéficos. Bueno. Control cultural. ¿En qué consiste? Se consiste en aplicar prácticas de manejo del cultivo que dificulten el desarrollo, reproducción o supervivencia de las plagas. Estas prácticas modifican el ambiente para poder hacerlo menos favorable para los organismos dañinos. Algunas de las principales prácticas de control cultural incluyen lo que son la rotación de cultivos. Esto es cambiar el tipo de cultivo en cada ciclo para evitar que la plaga pertenezca en el suelo. Otra práctica es la eliminación de residuos de cosecha, que es retirar restos de plantas infectadas donde las plagas se pueden reproducir. También el uso de semillas certificadas, también eso ayuda a reducir la posibilidad de introducir plagas o enfermedades. El control también de malezas, bueno, muchas malezas también sirven como tal de refugio para insectos de la plaga, entonces por eso es que hay que hacer como tal un control. Siembra en fechas adecuadas. Eso evita coincidir con el periodo de mayor presencia de plagas. Un ejemplo del control cultural sería en el cultivo Solanum lycopersicum, que es el tomate. La eliminación de residuos de plantas después de la cosecha ayuda a reducir, como lo mencionábamos, la presencia de Bemisia tabaci, que es la misma mosca blanca, ya que este insecto puede permanecer, como lo mencionábamos, en restos vegetales y reinfestar el cultivo. Bueno, ¿qué es el control biológico? Este consiste en utilizar organismos vivos, los cuales se llaman enemigos naturales, para reducir las poblaciones de plagas. Estos organismos pueden ser depredadores, parasitoides o patógenos que atacan a la planta. Bueno, este tipo de enemigos serían los depredadores, son los que consumen varias presas durante su vida, que podemos tener ahí como la mariquita, que se consume a los pulgones, que consume muchos pulgones al día. En cuanto a los parasitoides, son los que ponen sus huevos dentro o sobre la plaga. Acá tendremos la avispa parásita. Y los patógenos son microorganismos que causan enfermedades en los insectos, como la oruga infectada por hongos. Un ejemplo del control biológico, bueno, en el cultivo de tomate, la mariquita es un depredador natural que se alimenta de pulgones, como lo mencionábamos anteriormente. Esto ayuda a controlar su población de manera natural, sin necesidad de insecticidas químicos, ya que ellas al día se pueden consumir muchísimos pulgones, entonces eso va reduciendo esa plaga en el cultivo. A continuación, los dejo con el siguiente compañero. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Giancarlos Gaviria. Bueno, la resistencia de plantas a insectos es una característica genética heredable mediante la cual una planta posee atributos morfológicos, fisiológicos o bioquímicos que le permiten reducir, evitar o tolerar el daño causado por insectos o plagas. Este mecanismo implica una interacción compleja entre la planta y el insecto, donde la plaga puede disuadir la colonización, alterar el comportamiento alimenticio, interferir en el desarrollo o reproducción del insecto. Y los tipos de resistencia, pues, antisecnosis, que es el rechazo del insecto, está el antibiosis, que afecta el desarrollo del insecto, y pues la tolerancia, que soporta daño sin perder el rendimiento. Un ejemplo de un cultivo que presente resistencia es el cultivo de arroz, eh, de la plaga que es el barrenador, y hay variedades que ya son resistentes gracias al mejoramiento genético.
La ecología química. Es la disciplina que estudia la producción, liberación, detección y respuesta a compuestos químicos que median las interacciones entre organismos en un ecosistema y pues se refiere al uso de estas señales químicas y semiquímicos para manipular el comportamiento de las plagas o de sus enemigos naturales, con fines de monitoreo, atracción, repulsión o interrupción de la reproducción. Estos compuestos incluyen feromonas, aleloquímicos y volátiles, incluidos por daño. Un ejemplo, pues, de la ecología química está en el cultivo de café, que pues la plaga es la broca y la hipotenemos sampei, y el control pues son las trampas de feromonas para atraer y capturar a los adultos. Quedan con el siguiente compañero. Bien, la ingeniería genética es el uso de la biotecnología para modificar genéticamente insectos o plantas en el cambio hereditario de la célula o organismo provocada en la introducción del ADN introducido em, a insectos dañinos con el fin de darle resistencia a la planta. La estrategia de control genético se ha considerado durante décadas como una alternativa a los métodos químicos y una posible adición al conjunto de herramientas para el control de plagas según Curtis y Gould. El uso se aplica en la medicina, en el ambiente y la agricultura. ¿Cómo funciona? Esto permite que las plantas sean más resistentes a las plagas, se reduzca el uso de agroquímicos y mejore la producción y calidad de los cultivos. Tenemos un ejemplo como es la resistencia en el maíz BT. Se protege contra las plagas como el barredor europeo y el gusano de la raíz, reduciendo las micotoxinas dañinas en el grano. Las variedades transgénicas pueden mejorar significativamente la productividad por hectárea en comparación con los maíces convencionales, como es el maíz y el algodón, resistentes a los insectos y herbicidas en conjunto. La característica resistencia a insectos se obtuvo de la ingeniería genética. También podemos hablar que existen dos métodos principales para realizar el método que es la pistola química, que es útil para transformar semillas monocotiledóneas y estas son para como el maíz y se llama BT porque trae el nombre de la bacteria Bacillus, quien tiene un gen de una proteína que se llama CRI. Esta afecta el sistema digestivo del insecto y es incorporada a la planta en el procedimiento del ADN para que asimismo afecte la plaga. El insecto se alimenta de la misma y muere, porque se opta por cultivos transgénicos debido a que la modificación de genes en los insectos es mucho más costoso. Se debería realizar en los insectos la modificación, pero se realiza a través de la planta, o sea, a través de las proteínas de la bacteria. Esa bacteria vive en los suelos de la tierra. Atrás, un momento, por favor. Quería explicar cómo funciona el proceso. Ahí se puede observar la planta con el insecto. La larva muerde los tejidos de la planta. Estos son ingeridos y se activa la proteína que afecta el sistema digestivo del insecto, que es la larva. Y estas proteínas afectan hasta morir. Siguiente, por favor. ¿Por qué no se usa en la agricultura? Porque es más complejo de implementar. Por ello se utilizan los cultivos transgénicos como el maíz BT, el control biológico y trampas de monitoreo. Las principales plagas que se controlan a través de la ingeniería genética en el maíz, que afecta el estado de la larva en los insectos, es el gusano cogollero, como se puede observar en la imagen, el barredor del tallo, el gusano elotero y el gusano trozador, que son los cuatro más difíciles de controlar. Y eso sería todo. Muchas gracias.
A continuación, mi compañero Brian Forero. Bueno, cordial saludo, mi nombre es Brian Forero. Eh, con la siguiente técnica que vamos a desarrollar son las técnicas de esterilización de insectos. Espera, prendo la cámara. Listo. La técnica de esterilización de insectos es un método de control de plagas de insectos respetuosos con el medio ambiente, que implica la cría y masa y esterilización por medio de la radiación de insectos causantes de una plaga concreta o esterilización que proceda de la suelta zonal o sistémica de los machos. Que no veo bien esto aquí. Listo. De los machos. Desde el aire, una zona identificada donde se aparean con hembras silvestres que se haya descendencia con la que se reduce la población desde la plaga. Principales técnicas de esterilización. Esterilización por radiación ionizante TIE. Clásica. Es el método más utilizado. Consiste en explorar los insectos generalmente en la etapa pupa y ponerlos en rayos gamma o rayos X. Esta radiación daña irresistiblemente el esperma de los machos, volviéndolos estériles para manteniendo así la capacidad y apareamiento. La segunda técnica es la técnica de insectos incompatibles, TII. Se basa en la infección de los insectos con las bacterias Wolbachia, siendo un macho con una capa de Wolbachia se aparea con una hembra que no tiene o tiene una cepa compatible, los huevos no son visibles. Bueno, esterilización química. Aunque menos común hoy en día, es debido a riesgos ambientales que se ha estudiado agentes químicos para la esterilización de insectos en su liberación. Siguiente, compañera. Bueno, esterilización por radiación es la técnica más utilizada en el mundo. Consiste en exponer insectos criados en laboratorios o a radiación ionizante como rayos gamma y rayos X. Esta radiación daña el material genético de los insectos, dejándolos incapaces de producir descendencia, aunque conservan su capacidad para aparearse. El proceso número 1 sería la cría masiva de insectos en laboratorios, separación de machos, exposición a radiación, liberación en el campo, apareamiento de hembras silvestres o los huevos producidos no se desarrollan. Siguiente, por favor. Bueno, la siguiente, un ejemplo sería las sidirinas metilantes antimetabólicos, aunque fue una investigación ampliamente en su uso, es limitado debido a que los riesgos de toxicidad ambiental y para los organismos no son un objetivo. Dame un momento. Listo. Esterilización genética. La esterilización genética, esta técnica es utilizada en modificaciones genéticas o cruzamientos específicos para producir insectos incapaces de reproducirse. Entre las estrategias incluyen incompatibilidad genética, manipulación de cromosomas, liberación de machos genéticamente modificados. Siguiente, compañera, por favor. Siguiente. Compañera. Bueno, Ya estamos un en el ejemplo. control químico, compañero. ¿Sí? Pues no, entonces adelántelo, gracias. Está parado. Siguiente. Bueno, estamos en la etapa de control químico. En este tema se utiliza el control químico para
tanto para temas de control de arbences como para el tema de control de fungicidas y en este caso en temas de control de plagas. En el tema de control de plagas tenemos digamos, cuatro ramas que son los insecticidas, fungicidas, herbicidas y nematicidas. Uy, ¿qué pasó acá? Bueno, en este tema tendríamos, en el tema de los insecticidas, tendríamos los piretroides, los órganos fosforados, los cargamatos y los nanonicotinoides. Algunos de los nanocotinoides o los piretroides serían los siguientes. En esta rama, entre los piretroides, tenemos las moléculas como la deltametrina, cipermetrina, permamenetrina, landacipermetrina y bifentrina. En los órganos fosforados tenemos el clorpirifos, el malation, el metamilperamation y en los cargamatos tenemos el metamil, el carbamil y aldacardil. Y en los nanocotinenoides tendríamos el acetamiprid, dinoctefuran y tiametoxan. Digamos, su rango de acción o cómo afectan a las plagas. En el tema de los piretroides, afectan el sistema nervioso controlando los insectos y pues su afectación como tal y su control es afectando el sistema nervioso. En los órganos fosforados, inhiben el acetinol colinesterasa, entonces eso causa pues que el insecto no se pueda reproducir y pues muera por esa afectación. Bueno, espérate. Siguiente diapositiva. En los insecticidas, pues tenemos moléculas que son de contacto, hay unas que son sistémicas. Las que son sistémicas, pues inhiben, como les comentaba anteriormente, sea el sistema respiratorio, sea el sistema de, ¿de qué? De producir alguna hormona o algo para el control de la plaga. En el control químico, la agricultura se considera que se debe utilizar el control químico, ya que hay, como lo decía anteriormente la compañera, algunas plagas se vuelven inmunes, por eso también tenemos el tema de rotación de cultivos, y pues en este caso también tenemos que utilizar el tema de la rotación de moléculas, pues para que las plagas no se vean resistentes después a estos agroquímicos. Em, Como tal, el control químico en la agricultura se consiste en el uso de sustancias químicas llamadas plaguicidas o agroquímicos para prevenir o reducir o eliminar organismos que afectan nuestros cultivos. Estos organismos pueden ser hongos, bacterias o malezas o nematos que disminuyen la productividad agrícola. Los productos utilizados, bueno, siendo así, pues compañeros, esas son las gamas de agroquímicos que se utilizan en la agricultura, ya sean piretroides, órganos fosforados, cada uno pues tiene una función específica en las plagas y cada uno pues controla la plaga pues por la cual está diseñado el producto. No siendo más, muchas gracias.